Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de esta nueva edición del programa de tutelaje, que como habíamos quedado, aquí van a tener oportunidad de preguntar o, digamos, evacuar alguna inquietud que puedan tener luego de las conferencias a las que pudieron asistir en forma virtual. Hoy el panel está constituido por el doctor José Luis Tortosa, a quien ya lo presentamos, es el subdirector de la Asociación Argentina de Cirugía, la licenciada Laura Magallán, que es una asesora pedagógica de la asociación, y la doctora Adelina Coturel, que yo les voy a comentar brevemente. Adelina completó una residencia de cirugía general en el Hospital Argerich, fue jefa de residentes, ha participado en la asociación como miembro del Comité Congreso de Cirugía en varias oportunidades y también ha sido miembro de la comisión directiva de la asociación. Hizo un par de fellows en el extranjero, con Angelita Baragama en Brasil, que es una coloproctóloga reconocida a nivel internacional, y con el doctor Carlos Pellegrini, que fue el único argentino presidente del American College of Surgeons en Seattle, Washington. De manera que, bueno, ella está en este momento coordinando además la Comisión de Cirujanos Jóvenes de la asociación. No sé si alguno de los participantes quiere contarnos si es estudiante y está por rendir el examen de residencia o si ya está haciendo los primeros años de una residencia de cirugía. Sí, también es probable que haya alumnos de los últimos años de la carrera, que pueden haber accedido a esta plataforma. O sea, el que quiera hablar tiene que apretar el botón que dice levantar la mano, así le podemos dar la palabra. Hernán Luis Pereiro quiere hablar. Adelante, Hernán. ¿Qué tal? Yo soy estudiante de medicina, estoy en el último año y bueno, vi esta convocatoria de la asociación y me interesó unirme para averiguar un poco cómo era el tema de la residencia y todo eso. La verdad que me resultó muy interesante. Es lo que quiero hacer y bueno, creo que este espacio sirve para poder sacarnos algunas dudas. Yo quería aprovechar para preguntarles cuáles son las residencias que están acreditadas. Sí, en la página de la asociación están las residencias acreditadas, figuran en el lugar de residencias. Si entras en la página, ahí las podés ver. Igual, seguro tenemos tu correo y te vamos a mandar un link para que puedas tener esa información. Igualmente, me voy hacia las palabras que dijo el doctor Pepe Herrera cuando habló, que en la residencia que entres es la mejor residencia, así que hay que aprovecharlo a full. Y después desde ahí, si no está acreditada, trabajen ustedes los residentes para que se acredite, para que empiece ese camino. Pero muy bien, Hernán, felicitaciones por tu decisión y espero que tengas éxito. Vale, muchas gracias. Sí, vos que ya estás definido para hacer cirugía, la decisión de acreditar una residencia tiene que nacer no solamente del staff de cirugía o del jefe de cirugía de ese hospital, sino particularmente de los residentes. Tiene que ser una demanda que sea, digamos, la que promueva, que, digamos, se pida la acreditación, porque hoy la acreditación no es obligatoria. Es una decisión voluntaria de cada residencia y, por supuesto, del servicio donde está la residencia. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, doctores, y bueno, en primer lugar, gracias por hacer esta clase de talleres y por pensar en nosotros bien. Como dijo la doctora, soy Sofía Tiquicala, soy alumna de la UBA y me falta rendir el examen del IER y después de ciencias. Y bueno, agradecerlos por los hitos, los estaba viendo en la semana y me pareció interesante puedo evacuar quizás la mayoría de las dudas que yo tenía y me quedó una solamente, ¿no? En uno de los videitos que compartí sobre residencias, hablan del perfil que tiene cada hospital en cuanto a cirugía general, ¿no? A mí me interesa cirugía general y me llama mucho la atención lo que es gastroenterología. Y mi pregunta era eso, ¿no? Hay hospitales que tienen esa inclinación, quizás yo me anote en un hospital que tenga una inclinación que a mí quizás no me llama la atención. O sea, hay una lista donde pueda haber hospitales con sus perfiles, como decía en el videíto.
que nos Mirá, armaron. algunos hospitales tienen páginas propias en donde se figuran las características del servicio, la gente que lo constituye, pero no te puedo asegurar que todos tengan páginas. En general, un hospital general de agudos, la gastroenterología es parte de la patología diaria. La colecistectomía, por ejemplo, es la operación más común del abdomen. Claro, Entonces, sí. gastroenterología se ve en todos Ah, lados, pero hay algunos, y dentro de como el eso, otra cosa que me nace sí. también. Perdón, que tengo una acción media fallida con Zoom. Perdón si soy alguien. Pero dentro de lo mismo, ¿no? Vamos que me anoto en un hospital y me doy cuenta que el perfil de ese hospital no me convence o no me gusta. ¿Me puedo cambiar a otro hospital? Y si me puedo cambiar, sea en un determinado tiempo del año o en cualquier momento del año. En realidad las vacantes de residencia se asignan por concurso. A veces dentro de un mismo sistema, como puede ser, por ejemplo, el sistema de residencias de la Ciudad de Buenos Aires, uno puede cambiar de un hospital a otro en tanto y cuando consiga alguien por el cual intercambiar la partida. Las partidas son del propio hospital. Es decir, si un hospital, por ejemplo, abre 5 partidas de residentes o 3 partidas de residentes, son las que tiene disponible para entrar en primer año. Si un residente decidiera ir a otro lado, tendría que conseguir un candidato de ese lugar que quiera ocupar su lugar en el hospital que está dejando. Si no, realmente renuncia a la residencia y entonces hay una readjudicación en la cual entran aquellos que no quedaron adjudicados en el primer examen. Pero no es que se puede llevar, es decir, no es que podés elegir, tendrías que, si no, digamos, si no conseguís un candidato que te reemplace, tendrías que ir a readjudicar para poder ingresar en otro hospital una vez ya cumplido el concurso y las designaciones o las asignaciones. Por eso me parece prudente la pregunta en el sentido de decir, estudien. Bueno, una forma de estudiar es si existe una página. No hay una página, lo que hacíamos nosotros, que, viste, por comunicación entre las personas, uno sabe más o menos a qué hospital podría ir por la cercanía del lugar donde está, donde vive, etc. Después es acercarse al hospital antes del examen de residencias y conversar con los residentes. Eso es una práctica sumamente común y efectiva. Y sobre esa base se puede elegir. Hoy hay pocos hospitales que son monovalentes, yo te diría, como el Hospital de Gastroenterología del Bernardino Daondo, que ya tiene un término, un título, que es un hospital dedicado a lo que a vos te interesa. Pero aún así se hace también cirugía general, pero menos que lo que se puede hacer, por ejemplo, de vascular o de tórax en un hospital general. Hay hospitales que hacen más trauma, es decir, eso más o menos se puede estudiar. Sí, como dijo el doctor, lo más importante es hacerse una lista de los hospitales que uno querría elegir, ya sea por cercanía, por estar en determinada provincia o el lugar, e ir antes a hablar con los residentes o con los cirujanos de staff para ver qué se opera, qué tipo de cirugía hacen más seguido ahí, cómo es la dinámica de cada residencia, porque cada diferente hospital tiene una dinámica del lugar, digamos. Y en eso armarse la lista o el ranking personal de uno, cuál sería su elección principal, considerando que cuando uno va a elegir el cargo, a veces no puede elegir el que era su favorito, digamos. Claro, no te olvides que el ranking se compone del examen. Hoy es básicamente el examen. Antes había entrevista en algunos lugares, la entrevista está perdiendo lugar. Ya incluso la UBA, este año no va a haber entrevistas para las residencias en razón de la pandemia. Y se ha sumado al examen unificado, que se va a tomar ahora a principios de septiembre, que hace el Ministerio con Nación, con Provincia de Buenos Aires y con Cava. Así que básicamente es el examen, el promedio y algún otro antecedente docente o algo que pueda computar para sumar puntos. Y de acuerdo a ese ranking se elige. Listo, gracias, conseja. Por la consulta de Hernán, les voy a dejar acá en el chat el link a la información de las residencias que tienen acreditación vigente. Perfecto. Ahí lo van a ver en el chat.
Ahí es la información, lleva la información que está publicada. Bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre, niños y niñas? Yo ahí veo que hay muchas mujeres en la lista de participantes. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre, porque por ahí cuando yo rendí el examen de residencia, en algunos lugares, en la entrevista nos decían que no se podía ser mujer y cirujana. No sé si quieren saber algo sobre cómo es la dinámica laboral de los cirujanos o algo, digamos, respecto a la perspectiva de género. Ahí Camila quiere preguntar, creo. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Bueno, yo estoy acá en Córdoba, ya estoy terminando, estoy en la PFO, el año que viene rendiría el examen para residencia. Y antes de tocar el tema de residentes mujeres para cirugía, que muchos, inclusive profesores en la universidad, hoy en día me han dicho y me han cuestionado el hecho de que vas a ser mujer y vas a ser cirujana, es como hasta el día de hoy. Pero antes de tocar eso, yo tengo una duda que me hace lo público y lo privado. Mucha gente me dice que no, que para cirugía es mejor ir a un privado, y hay mucha gente que me dice que no, que hay que ir al público, y esa es como las dos opciones que siempre tengo, digamos. Mira, Camila, yo creo que en la charla que dio justamente, ¿cómo se llama?, a propósito de cómo era el sistema de formación de posgrado inicial y de residencia, de una de las 3 charlas, se aclaró bien que lo que hay que buscar es un hospital, una estructura, digamos, un centro que tenga estructura hospitalaria, no un sanatorio donde no hay una conformación de servicios y donde sí, incluso hay residentes, pero realmente la oferta para educarse en un sanatorio es muy limitada. Y un hospital general, como puede ser el Hospital de Urgencias de Córdoba, el Hospital de Clínicas, o cualquier hospital general acá en Buenos Aires, son hospitales que tienen muchísimo volumen, muchísimos profesionales, hay residentes de prácticamente todas las especialidades, pueden interconsultar, y uno se forma a través de la información que vienen de otras especialidades. Un hospital muy chico, con pocos servicios, que no tenga muy desarrollado imágenes, etcétera, etcétera, probablemente le estén faltando recursos docentes. Así que uno debería apuntar a un hospital, si se puede, grande. Yo creo que si es privado o es público, bueno, no hay mayores diferencias. Es cierto que los hospitales privados en algún momento tienen más recursos tecnológicos que los hospitales públicos, pero también tienen por ahí menos patología que algún hospital público. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en trauma, un hospital privado prácticamente no tiene más que una derivación de un paciente traumatizado que ya fue atendido en otro lado y que después tiene cobertura a través de la seguridad social o medicina prepaga y se deriva al hospital privado. Pero primero pasó por el hospital público. Es decir que si quieren aprender trauma, tienen que elegir un hospital público prácticamente. Y sobre todo haciendo una residencia de cirugía general, que es donde se forma un cirujano general, no una subespecialidad que puede ser que un hospital público no tenga, y que ahí sí un hospital privado tenga mayor oferta en cantidad y calidad de pacientes. Así que en principio te diría eso. No sé vos, José o Adelina, si quieren agregar algo más. Y yo lo que quería agregarle a Camila es que también dentro de las residencias, dentro del programa de residencias, a veces debe de existir, si no se cumplen con determinados requisitos, las rotaciones. Entonces ahí uno suple una falencia que puede tener la institución donde vos entraste para completar parte de tu formación. Lo ideal es que sea dentro de la misma institución, por lo cual en general tiene que ser o un hospital público, y si es un hospital que tenga el formato de hospital privado donde tengas el mayor número de especialidades, por lo mismo que dijo el doctor Álvarez Rodríguez. Pero tené presente que a veces hay cosas que no están muy desarrolladas en algún lugar donde uno entra y tiene la posibilidad de ya pensar que para en tercer o cuarto año
hacer una rotación electiva de 3 o 4 meses en algo que a uno le piensa desarrollar en el futuro, ¿no? Sí, lo que yo noto mucho acá, o sea, de conocer acá en Córdoba, muchos hospitales, a pesar de que hayan muchas especialidades, se caracteriza mucho que estén dedicados a algún tema específico y, y asimismo cuando tienen, por ejemplo, uno muy conocido acá que es el San Roque, que tiene la residencia, una de las mejores de cirugía conocidas, digamos, pero asimismo no tiene todas las especialidades del hospital y, por ejemplo, se súper especializan en coloproctología. Entonces, ahí está la duda de, Bueno, es bueno, pero... mira, Camila, ahí lo que dice José Luis es absolutamente cierto. Si el hospital es bueno y tiene fama de una buena residencia, es un elemento a favor. Pero después hay que ver cuál es el programa. Es decir, qué opciones te dan para ir a ver algo que por ahí no se hace demasiado en el hospital, como vos decís, que básicamente con lo proctológico, y que tenga una rotación que a vos te permita formarte, por lo menos en lo básico de cirugía torácica o de vascular. Entonces, si el hospital es bueno, pero el programa que lleva a la práctica ese hospital no tiene posibilidades de rotaciones en lugares que complementen lo que le falta, eso ya no sería un factor que te ayude a decidir, sino todo lo contrario. ¿Mm? Quería responderle a una pregunta de Juan Ignacio Wassow, que nos preguntan de neurocirugía qué opinamos, y la verdad que no podemos opinar mucho de neurocirugía, pero para que tenga el concepto, ya que es bienvenido a esta charla, que el concepto es el mismo que para cirugía general. Muy probablemente tengas que hacer 2 años de cirugía general y después pases a hacer una posbásica, a lo mejor de neurocirugía, y tenés que buscar las mismas, es más difícil neurocirugía porque tenés que buscar lugares donde tengan en general alto volumen y donde tengan servicio de imágenes, que tengan neurointensivismo. Hay todo un camino nuevo que aparece en neurocirugía, tanto como para cirugía, pero en neurocirugía hay una serie de instancias que vas a tener que evaluar muy bien cuando hagas la elección. Sobre todo que a lo mejor te conviene hacer, si podés, la residencia, si te piden que tengas cirugía general, que puedas tener en ese mismo hospital, seguir en neurocirugía después. Eso te facilita la pertenencia a un lugar, el conocer, el estar en contacto con los otros colegas que se han formado con vos y son los que te van a acompañar muy probablemente en el futuro de tu carrera. Pero tened presente que hoy cada vez más precisás más infraestructura para desarrollar algunas especialidades. Sí, ahí la elección del hospital es por el servicio de neurocirugía. Entonces, la pasantía por cirugía general sea un puente y que te conecte con la gente de neurocirugía, porque seguramente después vas a tener que, si podés quedarte en el mismo lugar, tenés facilitado el camino. Acá nos pregunta Lilian Álvarez si para cirugía pediátrica hay que hacer 2 años de cirugía general. No sé, Adelina, si vos lo tenés presente, si ahora hay un ingreso, si hay un ingreso directo. En Capital Federal, por lo menos, hacen 6 meses de rotación en cirugía general y después pasan a los pediátricos. Sí, en general, muy interesante la pregunta esta, Lilian, porque en realidad el único cirujano general que está quedando de a poco es el pediátrico, porque en general hacen de todo, desde una atresia esofágica hasta malformaciones, pero también, si podés hacerlo en algún lugar que muy probablemente tengas que hacer unos 6 meses en un hospital general y después te pases a un hospital pediátrico totalmente, porque generalmente los servicios de cirugía en los hospitales pediátricos tienen otra envergadura que en un hospital general, exceptuando que estés hablando de una institución muy grande donde tenga un servicio de cirugía pediátrica ya muy bien conformado.
Sí, en realidad cada vez se va achicando más la formación en cirugía general para un cirujano que va a ser una subespecialidad quirúrgica del tipo de cirugía pediátrica. Cuando yo hice la residencia, los que pasaban a cirugía pediátrica, que iban a niños o al Garrahan, qué sé yo, tenían 1 año de cirugía general. Ahora se ha reducido a 6 meses en el gobierno de la ciudad y probablemente algunos sistemas entren directamente a un hospital de pediatría. Que en realidad hacer cirugía pediátrica conviene hacerlo en un hospital pediátrico, donde todo sea pediátrico, donde haya radiólogos que hacen pediatría, clínicos, en fin, endocrinólogos, todo, para tener todo digamos, el conjunto de especialistas con ese tipo de disciplina. Ahí veo que Hernán Luis Pereiro quiere hablar. Sí, adelante, Hernán. Sí, de vuelta, quería hacer una consulta más que me quedó siempre en el tintero. ¿Cómo es el tema de la carrera de médico especialista? O sea, ¿uno termina una residencia y ya es especialista o además tiene que hacer la carrera de médico especialista? ¿Depende de la UBA, depende de la sociedad? Eso es lo que nos estaría... Bueno, yo te puedo contar por lo menos de lo que es la UBA. En la UBA la carrera de especialista se pueden hacer en aquellos centros que sean instituciones afiliadas a la Facultad de Medicina de la UBA. Es decir, tiene que haber un vínculo institucional previo, que por supuesto se puede hacer, pero bueno, lleva su trámite. Y después, las carreras de especialista tienen no más de 2 o 3 años. De manera que en el caso particular de cirugía, los hospitales en convenios que han incorporado la carrera de especialista de la Universidad de Buenos Aires, los residentes entran en el 2.º año de la residencia de cirugía general y cuando terminan la residencia reciben el título de residente por parte del gobierno de la ciudad y además el de cirujano especialista en cirugía de la Universidad de Buenos Aires. Porque prácticamente los programas son los mismos. Y otra forma es entrar en un hospital que tenga la residencia universitaria. Es decir, hay muchos centros, en este momento también de estos centros asociados a la Facultad de Medicina, afiliados a la facultad, que se presentan al examen de residencias de la UBA. Que en este momento, por ejemplo, están inscritos, creo que eran, si no me equivoco, cerca de 4.000 que se inscribieron este año. Vacantes no hay tantas, las vacantes eran 1.000, 1.100 con toda la furia, de todas las especialidades. Y bueno, toman el examen conjuntamente con el examen unificado de Nación, y después el resultado de ese examen, el ministerio le devuelve los alumnos que pasaron o no pasaron el examen a la facultad. Esos entran directamente como residentes universitarios. Pero hay gente que no entra como residente, que entra, digamos, hace la carrera de especialista. Bueno, en el caso de la UBA, sí, para cirugía creo que la única opción, para algunas posbásicas no, pero para cirugía la única opción es la entrada como residente. Le quería comentar a Hernán un poco cómo es el sistema también. Cuando uno termina una residencia, hay la Asociación Argentina de Cirugía, da un curso que es el curso anual de cirugía general, que es un curso que se inscriben en los residentes de 3.º y 4.º año, que consta de 2 partes, un examen escrito, y el examen oral se puede dar a los 5 años, depende si la residencia está acreditada o no. Si está acreditada por más de 4 años, el oral no se da, pero si no se da el oral, es en la presentación de un caso, y a su vez uno presenta una lista de cirugías y presenta una lista de avales. La Asociación Argentina de Cirugía es una entidad certificante del título de especialista, potestad otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación. Así que ese es otro camino para llegar a la especialidad. Y aquellos que trabajan en alguna provincia, también hay convenios con los distintos capítulos que son las sociedades locales de cirugía. Este mismo examen se da en todo el país. Y también existe otra alternativa para el título especialista, que son los colegios médicos. Nosotros tenemos distintos convenios con distintas sociedades del resto del país, y entonces tratamos de dar un examen unificado para que ese
profesional con un examen puede acceder al título, al certificado, perdón, de especialista de su localidad y el de la Asociación Argentina de Cirugía. Pero para cumplimentar eso hace falta tener 5 años en la práctica quirúrgica. Es uno de los requisitos que tiene el Ministerio, exceptuando que tenga una residencia que tenga una acreditación por 4 o 5 años. Entonces ahí se le toman los 4 años como válidos. Espero haber contestado tu pregunta, Hernán. O sea, a ver si entendí bien. Por un lado, uno arranca la residencia y cuando termina la residencia pasaría a haber cumplido la residencia de cirugía, pero para ser especialista habría que haber hecho la carrera de médico especialista de la UBA o, por ejemplo, este curso de cirugía de la AC. Es una de las opciones. Es una de las opciones. Perfecto, bárbaro. Y también otra opción es que el Ministerio te otorgue el certificado de especialista con los 5 años de especialidad. Pero ¿qué sucede? Si te vas a anotar al Ministerio de Salud de la Nación, hoy prácticamente los que se anotan, que son muy pocos, nos los derivan a la Asociación Argentina de Cirugía para que den el examen con el resto de los que están tomando. Así que tenemos un vínculo muy estrecho con el Ministerio de Salud de la Nación, tanto para la acreditación de residencias como para la certificación de especialistas. Yo creo que eso es algo muy importante para que ustedes pregunten cuando vayan a averiguar a los hospitales las residencias. Si la residencia está avalada por el Ministerio de Salud de la Nación, cuando uno termina la residencia, con ese certificado que te dan, vas al Ministerio de Salud y te dan el certificado de especialista. Y además, el plus es si además está avalada por una universidad, ya sea la Universidad de Buenos Aires o la de La Plata, para tener la carrera de especialista, porque el título universitario vale internacionalmente. Entonces, esas son 2 cosas que tienen que preguntar cuando averigüen los hospitales que ustedes quieren ir a hacer la residencia. Perfecto, muchísimas gracias por la información a los 3. Hago una pregunta. A ver si está avalado el hospital por la UBA, por alguna universidad. ¿Hay alguna página en donde nosotros lo podamos buscar? En la página tendrían que entrar, bueno, depende de qué universidad estés hablando, porque hay unas cuantas universidades públicas y privadas en nuestro país. Las públicas son más de 20, pero yo creo que hay que entrar en la página de cada universidad, ya sea en la UBA, o en La Plata, o en la de Córdoba, y buscar cuáles son las instituciones afiliadas, asociadas a estas universidades. Seguramente tiene que estar esto, en posgrado, en la ventana de posgrado de las universidades. Para Lilian, una respuesta en base al link que puso la licenciada Laura Magallán. En general, las residencias que están acreditadas funcionan en servicios que están acreditados por la Asociación Argentina de Cirugía. Así que ahí tenés una guía, y a su vez muchas veces esas instituciones están asociadas a alguna universidad, que es lo que uno tiene que averiguar en las páginas de las instituciones. Pero la guía de la acreditación de residencias es una guía inicial con la cual podés rastrear si esa institución, qué jerarquía tiene, cómo está interrelacionada con alguna universidad. Y lo que sí, en general, en el 90% de los casos, si esa residencia está acreditada, está en un servicio que también fue acreditado por la asociación. Porque hay un programa de mejora continua en el cual se está trabajando hace muchos años, en el cual se le piden una serie de requisitos al servicio para mantener la acreditación, y eso se renueva cada 2 años, 3 años o 5 años, depende de qué periodo le habían dado, igual que las residencias. Gracias. Si no hay una pregunta puntual, yo te pediría, Adelina, vos pusiste sobre la mesa, digamos, un tema que es muy importante, que una de las chicas lo comentó, sobre que se desalentaba en algunos lugares que una mujer hiciera cirugía. Eso, bueno, los que tenemos ya muchos años y hemos venido en este camino, fue cierto, totalmente cierto, pero ahora está totalmente de vuelta.
Es más, la mayor cantidad de cirujanos que ingresan a primer año de todas las residencias son mujeres. Y creo que lo que mejor puede expresar, digamos, cómo se vivió eso, y aún así, creo que ahora se ha facilitado más aún, es Adelina. Así que yo creo que ese comentario sería bueno que lo hicieras, para que, bueno, que todas las chicas lo escuchen y no sientan que eso puede ser una limitación. Muy por el contrario, no solamente en la Argentina, en todas partes del mundo es un tema que se ha tratado muchísimo y se ha facilitado tomando en consideración las necesidades propias de la mujer, la familia, etcétera, etcétera. Y bueno, esto ha llevado a un replanteo completo de lo que se pensaba años atrás. Así que Adelina, si vos quisieras hacer un comentario, incluso de tu experiencia personal, es muy importante. Sí, yo, bueno, cuando arrancamos la residencia, usted era el jefe de servicio y en un momento, en casi todos los años éramos todas mujeres, había solamente 2 varones y éramos todas mujeres en la residencia, que en un hospital como el nuestro por ahí era impensado antes. Y la realidad es que nunca sufrí un maltrato por ser mujer, que no digo que no exista y que hay hospitales que sí lo tienen, pero bueno, en el nuestro no pasaba eso. Y me parece que no es que por ser mujer no se puede hacer la residencia o no se puede uno formar o operar igual que un hombre. Pero por ahí sí las cuestiones empiezan después, cuando uno tiene que ejercer la profesión, como las cosas que mostramos en la reunión de cirujanos jóvenes, que hay que tener, que actualmente la mayoría de los cirujanos tienen 3 trabajos en diferentes ciudades, están mal pagos, y que quizás eso sí después se choca con las otras expectativas que tienen las mujeres para su desarrollo personal, digamos. Hablo obviamente de la maternidad y bueno, quizás eso sí actualmente es muy difícil de compatibilizar, digamos. Que no digo que sea imposible tampoco, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Sí, yo creo que lo más importante, lo primero que va a cambiar, y que ya cambió, yo diría que ya cambió, es la formación de cirujanos. Ya no hay ninguna discriminación, y si hay algún lugar, la verdad que lo desconozco porque sería para apuntarle, que haga una discriminación entre varones y mujeres que puedan hacer cirugía. Y no cirugía, neurocirugía, urología, traumatología. Algunas especialidades eran impensadas para una mujer, como por ejemplo urología, ¿no? Pero superada esta etapa de formación, ya en el mundo laboral es diferente, como dijo Adelina, y es mucho más difícil avanzar desde nosotros a el mundo laboral, que está manejado por personas que no necesariamente son médicos. La mayoría, yo diría, que son empresarios que no tienen nada que ver con la medicina. Entonces, ha habido una especie de tabú en este sentido, que bueno, se tendrá que ir demoliendo con el tiempo, y demostrando que hay mujeres que llegan a un nivel profesional de excelencia. Nosotros conocemos unas cuantas acá en nuestro país, y también en el extranjero. Vos, Adelina, estuviste rotando con una doctora que ya debe tener cerca de 90, ¿no? Adelina Bragaba, que es la proctóloga más famosa del Brasil. De manera que, y en el mundo la conoce todo el mundo. Entonces, creo que del mundo, Creo que del mundo. Es una de las proctólogas más conocidas del mundo. Sí, mujer seguro. Y sentó bases que han sido pioneras en lo que es el tratamiento actual del cáncer de recto. Por eso, bueno, no es por un problema de capacidad, sino de cómo está planteado el ejercicio laboral de la cirugía hoy en día en Argentina, que, digamos, también afecta a los hombres, no es que solo afecta a las mujeres, pero quizás en ese desorden que hay, a la mujer le afecta más que al hombre, digamos, está socialmente mejor visto que el hombre tenga que trabajar más horas o irse por ahí a recuperar un paciente o algo que una mujer, pero no es un problema de capacidad, digamos, o de no poder hacerlo realmente. No, yo diría que por el contrario, cuando se han medido habilidades, y la licenciada Laura probablemente lo pueda testimoniarlo, pero nosotros lo vivimos en nuestro servicio, cuando hemos medido habilidades, han salido primero las mujeres. Y yo trabajo en la Facultad de Medicina, de acá de la UBA, y realmente cuando son las colaciones de grado, las que llevan las banderas son en el 90% mujeres. No que hay mayor cantidad de mujeres como alumnos,
los mejores alumnos de la Facultad de Medicina siguen siendo, hoy son mujeres. Así que yo creo que ese es un prejuicio que si alguien lo tiene, bueno, debería sacárselo porque ya cambió, por suerte cambió. Y aparte Sí, de quería hecho, comentar, perdón, Laura. nos superpusimos. No, de hecho, cuando vamos a hacer visitas a las residencias para la acreditación, vemos la notable feminización de los grupos de residentes, ¿no? Que hay un avance importante en la cantidad de mujeres. Es llamativo notarlo en todas las residencias en general. Yo lo que quería comentar es que tenemos 2 charlas asociadas, a 2 links, uno del doctor Oría, ya fallecido, y otro del doctor Vicente Gutiérrez. Son 2 próceres de la cirugía argentina, dos mentes preclaras, y Vicente Gutiérrez en una de las partes dice que hoy el lugar de la mujer que ocupa, y que hay mujeres en Estados Unidos que hacen trauma y hacen 2 guardias por semana y con eso sobrellevan su especialidad. Y aparte comentarles que hoy la cirugía tiene tantas especialidades que pueden adaptarse perfectamente a una vida familiar, que hay que buscar el punto, ¿no? Pero no, hoy el ser mujer no tiene que ser, y si lo es hay que denunciarlo, porque eso está mal, totalmente está mal. Desde la Asociación Argentina de Cirugía se preconiza que esto no tiene que haber absolutamente ninguna diferencia, y en los últimos años, Adelina es testigo de ello, se han empezado a incorporar, porque también costaba incorporar mujeres a los distintos estamentos, y han empezado a formar parte de la comisión directiva, de los distintos comités, y ha habido una participación mucho más activa. Así que es otro espacio que tienen que ocupar ustedes, las mujeres. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Sí. Bueno, cuando estaba rotando por lo que para asegurarme que salía a seguir, empecé a ver como lo que se dice personalidad, ¿no? Es como que me di cuenta que cada especialidad, los médicos de dicha especialidad tienen una tendencia a, cuando rotaba por pediatría, los doctores eran cariñosos, amorosos, pacientes. Cuando roté por APs, los médicos tenían otras características. No, por cirugía no pude rotar porque llegó el COVID y no pude rotar, no pude sacar mis conclusiones, ¿no? Y se los pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué características tienen los cirujanos? Esa es muy graciosa la pregunta, muy divertida. Realmente, si vos ves lo que es el contacto de un pediatra o de un médico de atención primaria con la familia, no la tiene nadie. No la tiene nadie. No hay nadie que hable más y se vincule con el núcleo familiar, incluso con el paciente, que alguna de estas 2 especialidades. En los cirujanos es muy variable, es muy variable. Probablemente con el correr de los años, digamos, uno vaya hablando cada vez más con el paciente y con el entorno familiar. Pero no es una práctica muy desarrollada, especialmente entre los residentes, ¿no? A veces, y es cierto tu pregunta en este sentido, algunos pacientes, digamos, hasta se quejan de la falta de contacto humano que tiene por ahí el residente, que es el que más tiempo está con ellos. El residente en primer año, por ejemplo, tiene un trabajo arduo, ¿no? Y a veces no pierde demasiado tiempo. No lo pierde no porque lo está usando en otra cosa, realmente por ahí no lo tiene. Pero es algo que, bueno, en segundo año, en tercer año, más adelante, y el staff tienen que comunicarse con eso. El pediatra lo hace de movida, es decir, un pediatra que no puede hablar con los padres no entiende qué le pasa a un chico. Es decir, que parte del diagnóstico de la enfermedad de un chico surge de conversar con la familia, cosa que no sucede particularmente en cirugía. No sé si eso te aclara un poquito la pregunta. Como comentario para Sofía, es decir, cada día más uno tiene que lograr la empatía con el paciente y que es muy difícil, y ponerse en el lugar de él. Cuando uno empieza la residencia, empieza a operar a un señor que tiene una hernia, después opera con los años a un señor que es papá y que tiene una hernia, y después opera a un señor que es padre de familia y que tiene una hernia. Entonces, el contexto va cambiando.
pero siempre tienen que buscar dentro del equipo quirúrgico aquel que tiene la capacidad más sensible, más humana, para que les genere a ustedes la empatía para manejarse con el paciente. Piensen que la relación médico-paciente es fundamental, es una especialidad donde muchas veces es sometida a juicios, está expuesta, y ese vínculo hay que empezar a entrenarlo desde que uno empieza. Hay que saber, hay que conocer al paciente, hay que saber qué le pasa, hay que saber cuál es su contexto familiar. A veces en primer año cuesta porque uno está muy cansado, tiene muchos pacientes, pero busquen dentro de los médicos de planta aquellos que generan este vínculo humano, y esos tienen que ser los mentores de ustedes. Aquellos otros que son mucho más fríos y mucho más alejados, y a lo mejor son impecables técnicamente, aprovechen la parte técnica, pero la parte humana hoy hay que revalorizarla 100%, como siempre. ¿Vos sabés, Adelina? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijeron, o sea, como que siempre se toma como al cirujano como alguien frío y más distante del paciente, pero hoy en día no hay que ser así, digamos, hay que ser empático y hay que acercarse a los pacientes. Pero sí, creo que la pregunta apunta a las características o los rasgos de la personalidad de la gente que hace cirugía. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la residencia veíamos el grupo de los urólogos, todos eran parecidos. El grupo de los clínicos, todos son parecidos. Y en cirugía quizás también tienen sus parecidos. Tiene que ser gente determinada, no puede ser muy dubitativa. Si bien tampoco hay que irse a un extremo de no razonar nada, sí hay que tener decisión. No sé si hay que ser frío, pero hay que poder que las emociones no les ganen, ¿sí? Porque uno va a ver pacientes que se le van a morir, y nosotros en nuestra especialidad eso lo hemos seguido, o que no andan tan bien como quisiéramos, y tiene que poder tolerar todas esas emociones. Una de las síntesis de lo que está diciendo Adelina es que el cirujano tiene que tener un temple muy particular, digamos, y eso no se adquiere de un día para otro. A uno le van pasando cosas, le van sucediendo situaciones quirúrgicas, y uno va aprendiendo a sobrellevarlas, tragar saliva, corre la gota de sudor por la espalda, para un minuto, piensa, reflexiona y trata de actuar de acuerdo a lo que sucedió. No es fácil, pero es lo que tenemos que hacer, porque si no es un desbande. Y ojo, la cirugía tiene algo también. No es sumamente democrática el acto quirúrgico. Hay uno que manda, y cuando hay un equipo sí pasa a ser democrática en la opinión, en la toma de decisión, pero hay alguien que comanda esa cirugía. Yo les quiero decir algo más. El agradecimiento que sufre un cirujano es poco comparable al que puede recibir otro tipo de especialista. Es decir, la devoción de un paciente con un cirujano que lo ha arreglado, que se ha metido en su cuerpo y lo ha arreglado, yo les aseguro que es incomparable. Y eso no tiene precio. Además, es cierto que hay un equipo quirúrgico, pero los clínicos, por ejemplo, es cierto, hay médicos que tienen sectores, que tienen algunos enfermos, las decisiones se toman en conjunto, pero en el caso particular de un cirujano, el enfermo personaliza en la figura del cirujano el que lo curó. Y eso genera yo les aseguro, es casi una devoción. Hay gente que han pasado 20 años que uno lo ha operado y lo sigue llamando todos los años, o para el cumpleaños, o para agradecerle que está vivo. Eso no se mide en dinero, pero sí es una gratificación difícil de comparar. Yo quisiera agregar que todo se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿no? Que ustedes están por empezar una nueva etapa de su desarrollo profesional, y que hay que visualizarlo a lo largo de toda la vida, en distintas etapas en donde uno va creciendo, se va desafiando, va tomando nuevas oportunidades, va tomando distintos modelos de mentores, de formadores que lo van acompañando
a lo largo de toda la vida profesional. Es un camino de ida donde la responsabilidad cae básicamente en cada uno de formarse, de encontrar los caminos para ir mejorando cada vez en su desarrollo, ¿no? Esto es importante también decirlo, porque siempre van apareciendo nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, nuevas maneras de hacer, entonces es importante también estar siempre en formación. Iba a decir que todo esto, lo actitudinal, digamos, es parte de la formación no formal, digamos, de la residencia. Son cosas que uno aprende pero que no están en el programa. Que, como dijo la licenciada, que uno va teniendo un mentor, va copiando cosas de gente que le representa, que ve que es buen cirujano, entonces va tomando actitudes y va copiando. Gracias. Preguntaba esto porque cuando estaba haciendo prácticas ahora, hace 2 semanas en un hospital con el plan detectar, me encontré con un residente que era residente de cirugía y dejó, estaba en 2.º año, y le pregunté por qué. Ella dijo que no resistía, se dejaba mucho dar por las emociones y no podía como mantener firme su decisión. Ella estaba acostumbrada a trabajar mucho en equipo y era sensible, por cualquier cosa lloraba. Y le costó mucho la residencia, por eso lo dejó. Y por eso les pregunto, porque yo en parte me vi reflejada en ella, porque a mí me gusta trabajar mucho en equipo y soy media sentimental. Pongo a ayudar pavadas, y como recién siendo la doctora y como dicen mis padres, esas actividades se van formando en la residencia, ¿no? De que en esos 4 años voy a aprender a ser fuerte, a no llorar y a no a trabajar yo en el quirófano y a mandar. Creo que, bueno, pues preguntaba, ¿no? Que al cruzarme esta residente, me vi rezar en ella, y si yo me doy cuenta tarde, y si no llego a 20 años y todo está, y fueron 3 años que no siguió, y eso las preguntas. Mira, Sofía, perdón, Adelina, hay un momento en la residencia donde uno tiene una crisis de fe. Piensa que esto no es para uno, que es demasiado, y las emociones uno las tiene, y no por eso hay que dejar de llorar en el silencio, en un espacio. Yo recuerdo el día de hoy colocándole una sonda de Stackenberg Blackmore a un paciente con varices esofágicas, hace una vómica de sangre y me dice me muero, y se me murió, se me caían las lágrimas, residente 2.º año, y la verdad que somos humanos, pero después de eso viene la otra etapa, y son, como dijo la licenciada, son pasos, no hay que asustarse, hay que tratar de tener a alguien con quien conversar estas cosas, porque si no uno se va guardando y se va haciendo como el duro, y uno no es duro, uno es humano. A uno le duele lo que le pasa, pero también hay que ver la otra parte de la moneda. La otra parte es lo que dijo el doctor Álvaro Rodríguez, cuando uno puede resolver los problemas, mejora la calidad de vida de la gente, esa es una gratificación que es inexplicable. Adelina. Sí, yo quería decir que si eligen esta u cualquier otra especialidad y hacen unos meses de residencia y se dan cuenta que no les gusta, no sientan como un fracaso rendir al año siguiente para otra especialidad. ¿Por qué no es un fracaso? La realidad es que en la facultad estudiamos a partir de libros y no sabemos bien cómo es el ejercicio profesional de cada especialidad. Y puede ser que uno empiece la residencia y no le guste. Entonces, se pueden cambiar de especialidad, eso no está mal. No excepcional. Hay mucha gente que renuncia y termina haciendo otra cosa. Porque es cierto, ¿no? Uno se imagina algo, pero la realidad a veces está lejos de la imaginación de cada uno. Lo importante es intentar formarse bien. Y hoy la formación de posgrado, la mejor formación de posgrado acá y en todas partes del mundo, es la residencia médica. Si uno se quiere formar en cirugía, asistiendo a un servicio como concurrente, y lo más probable es que no se forme bien. No quiere decir que por ahí no consiga un título de especialista a través de algún colegio en alguna parte del país, pero no es lo mismo. Yo creo que si ustedes han asistido a estas charlas y han escuchado a propósito de lo que significa una residencia, etcétera, etcétera, creo que es una buena elección en la especialidad que hagan, tratar de hacer una residencia. Acá les transmito una pregunta de
Mayra Sequeira, que dice, buenas tardes, mi pregunta es ¿cuál es la relación entre la cantidad de cupos disponibles para la residencia de cirugía y la cantidad de alumnos aspirantes? Bueno, yo les puedo, desde cirugía en general se cubren casi todas las vacantes. No, digamos, no creo que queden muchos, porque hay mucha oferta también en cirugía. Las vacantes que no se cubren hoy, por lo menos de residencias universitarias, son las de especialidades críticas, terapia intensiva, unidad coronaria, es decir, cardiología, neonatología, ese tipo de especialidades que algunas son postbásicas, son las que realmente a veces no se cubren. Y no porque no haya buenos lugares de formación, sino porque alguien evaluó que no quiere hacer la vida de un terapista. Que realmente es un tema que hay que pensarlo 2 veces, porque por ahí a determinada altura de la vida ya no se pueden seguir haciendo guardias en terapia, pero esto no sucede en cirugía. En una época había menos oferta de vacantes de cirujanos o para cirugía que la cantidad de postulantes. Hoy creo que está bastante equilibrado el tema. Sí, más o menos hace 30 años atrás era casi 10-1. 10 aspiraban a un cargo. Y hoy eso creo que estará en 3-1, más o menos. Sería porque la oferta cambió y también cambió la cantidad de aspirantes, que eso pasa en todo el mundo también. No mucha gente elige cirugía. Y entonces eso también se generó ese equilibrio, ¿no? Nosotros Algunos estamos lugares haciendo... privados tienen pocas vacantes. En general los lugares públicos suelen tener más vacantes de cirujanos para primer año que un hospital privado, un hospital de comunidad. Ahí sí, puede ser que se presenten 10 a un hospital de comunidad y entren 2. Ahí sí queda, pero bueno, tienen otras opciones para hacer la residencia. Sí, Adelina. Sí, yo quería decir que nosotros estamos haciendo con la Comisión de Cirujanos Jóvenes un censo, porque como no están todas las residencias acreditadas, para saber cuántas residencias hay en el país, cuántos cupos de cirugía y cuántos egresan realmente como cirujanos. Y hasta ahora más o menos vimos que hay aproximadamente 170 residencias en todo el país. El tema es que también lo que tenemos en Argentina es que uno se trata de centrar mucho en Capital Federal y Gran Buenos Aires y no ve que en el resto del país también hay cupos de residencia. Recién hay una pregunta de Lilian, pero que pregunta si hay algún hospital de Cava que recomienden para hacer la residencia. La verdad que no podemos hacer ese tipo de recomendaciones. Fíjense que tenga la residencia acreditada, es decir, los servicios de Cava están todos acreditados porque hace unos años la secretaria de Salud los obligó a que se acreditaran, pero en realidad sigan los parámetros que les dijo el doctor Álvarez Rodríguez, ¿no? Un lugar de alto volumen, visiten el lugar, vean a ver cómo es el manejo, hablen con los residentes, con algún médico de planta. Creo que las líneas generales no está en nuestro poder decir tal o cual, pero esas son las líneas generales, las que les fuimos planteando en el transcurso de esta tarde. Bueno, son las 18:03, no sé si queda alguna pregunta. Sí, Sofía, Sí, adelante. en relación a lo que dijo recién, hace rato el doctor Juan Rodríguez había dicho que estaría bueno que busquemos hospitales grandes, y ahí se me cortó un poquito la señal. ¿Grande se refería a que tengan más cantidad de especialidades, o a qué se refería grande? Sí, básicamente es un hospital que tenga prácticamente todos los servicios, que haya muchas residencias dentro del hospital, con lo cual ya la mentalidad del hospital es a favor de los residentes. Los hospitales que tienen una residencia y 10 servicios, bueno, ya son raros de encontrar, pero digamos, un hospital que esté acostumbrado a trabajar con residentes. Los residentes terminan siendo una pieza fundamental en el hospital. No solamente digamos, desde el punto de vista docente, sino en la parte asistencial. Entonces yo creo que sea privado o sea público, tiene que tener estas características. Por eso es que Axel en su charla hablaba de hospitales con estructura de hospitales, hospitalaria, digamos, de servicios, donde hay un responsable, donde hay mucha gente que consulta una conducta, y no sanatorios privados donde entra un cirujano o un traumatólogo, hace lo que tiene que hacer con su paciente, no lo comparte con nadie, termina el paciente, se va, y que si bien trabaja en el lugar,
no es parte de un staff, de un servicio ni de traumatología ni de cirugía. Es decir, si bien tienen residencias, no sería lo recomendable para la formación de un cirujano general un lugar de esas características, que todavía las hay unos cuantos. Sí les pediríamos, si es posible, que contesten la encuesta, esta que ha subido la licenciada Magallán, que a nosotros nos va a servir como retroalimentación para ver qué pasó con este segundo ciclo del programa de tutelaje y poder adecuarlo, mejorarlo. Para nosotros este feedback con ustedes es sumamente importante. Así que les agradecemos que, si pueden, la contesten. Ahora, desde ya les agradecemos la participación. A nosotros también nos enriquece todas sus preguntas. Esta es toda una experiencia nueva que estamos transitando con el programa de tutelaje en esta etapa de formación. Y bueno, este es el segundo evento y antes de fin de año haremos otro muy probablemente. Así que bueno, creo que ha sido provechoso y la función nuestra es poder aclararle las dudas que ustedes vieron acotadas al margen que tenemos de lo que podemos responderles, pero creo que les damos una guía como para poder orientarse y poder tener una elección positiva para su futuro. Bueno, yo les quiero agradecer a los que nos han acompañado, tanto a Adelina, como a Laura, como a José Luis, y por supuesto la presencia de ustedes, porque realmente esto lo hicimos para ustedes y esperemos que les sea de suma utilidad. Vos Laura, querías hacer un comentario. Y invitarlos a recorrer el espacio, si hay algún video que les quedó por ver o todavía no llegaron a verlos, y los invitamos a que puedan recorrer ese espacio. Los materiales son realmente muy interesantes, fueron seleccionados especialmente para esta etapa de su formación, así que los invitamos a recorrerlos. Y la encuesta, como decían los doctores, es anónima, así que para nosotros es muy valioso conocer su opinión para mejorar próximas actividades. Así que bueno, los invitamos a visitar el espacio. ¿Vos, Adelina? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y nada, decirles que justamente vayan a los hospitales, que pregunten, que le pregunten a gente que esté ejerciendo como cirujano cuáles son los problemas, cuáles son las cosas buenas de la profesión, y que usen todos esos datos para tomar la elección de si quieren hacer o no cirugía. Que es difícil, pero no es imposible, digamos. Entonces, primero que averigüen bien a ver si es el tipo de especialidad que quieren hacer. Bueno, muchísimas gracias, y Luis, creo que José, vamos cerrando la sesión.